Hola jóvenes, en este momento vamos para la última entrega de la guía de artística. Recapitulando un poco, la primera actividad era de consulta relacionada con el tema de la fotografía y técnicas fotográficas. Luego pasamos a las prácticas precisamente. Luego tuvimos un trabajo de consulta sobre la historia del arte moderno. Ya ahí pues involucramos las vanguardias artísticas, por ejemplo el impresionismo y su manera de ver la luz. Recordemos un poco que a mediados del siglo XIX más o menos, pues que empieza a ponerse en boga ya la práctica de la fotografía, pues muchos artistas optan por dejar de tratar de representar la realidad tal cual y empiezan a proponer otras maneras de ver la realidad. Entonces aparecen por ejemplo el impresionismo y su manera de plasmar la luz en los paisajes especialmente. Utiliza mucho las pinceladas cortas, figuras que si se ven de cerca se ven, como les decía, prácticamente pinceladas o manchas de color, pero cuando nos alejamos vemos una composición, ¿no? Entonces eso es muy particular del impresionismo. Luego está el neoimpresionismo, que ya propiamente son como que ya pues toma esas pinceladas cortas y las convierte en puntos. Entonces ahí es donde aparece la técnica del puntillismo, o sea que neoimpresionismo es sinónimo de puntillismo. Por ahí también aparece el posimpresionismo, que ya pues basados en el impresionismo otros artistas empiezan a proponerle otra manera muy personal al movimiento, y aparecen pues grandes genios del arte como Toulouse-Lautrec o Vincent Van Gogh, que es muy famoso, Paul Cézanne, que fue por ejemplo gran influencia para el cubismo, etc. Está por ejemplo el fauvismo, que ya empieza entonces a tomar otra manera de ver el color, y entonces vemos composiciones, por ejemplo un paisaje en la que el tronco del árbol pueda ser de un verde encendido, ¿no? Un naranja, y digamos la copa del árbol, las hojas y todo sean rojo también o azul encendido. Son colores fuertes, colores que no tienen nada que ver con la realidad, y la palabra fauvismo viene precisamente de furia, que es como en algún momento al comienzo irónicamente se relacionó al movimiento. Está por ejemplo el futurismo, que aun cuanto su nombre, pues con el nombre uno podría pensar en naves espaciales o algo así. Recordemos que estamos hablando de comienzos del siglo XX, y por esa época, digamos, a nivel tecnológico, estaba por ejemplo el automóvil o la motocicleta, ¿no? Pues que de alguna forma inspiraron a estos artistas a plasmar el movimiento. Entonces las pinturas futuristas tienen como particularidad de que están normalmente representando una acción, ¿sí? En plena acción. Entonces por ejemplo hay una obra en la que aparece una señora paseando un perrito, y entonces se le ve como varias piernas a la señora y se ve varias veces el collar que lleva el perrito y varias veces las patas del perrito, porque lo que están tratando de representar es que están en plena caminata. Está por ejemplo el suprematismo, que ya lleva la simplificación de las formas al máximo, y encontramos por ejemplo a Casimir Malevich, que es el principal exponente del movimiento, haciendo pinturas y obras básicamente con figuras geométricas y con colores muy tierra, muy, pues digamos, no muy llamativos, pero pues que en su momento fue innovador. No podemos dejar de hablar del cubismo, que es considerado por muchos la vanguardia de las vanguardias, porque es esa manera en que artistas como Picasso o Break o Juan Gris toman una imagen y tratan de representar varios planos al mismo tiempo. Entonces por eso a veces uno puede ver, digamos, un ojo por un lado, sí, una mano por otro, o sea, como fragmentado, ¿no? Es como si viéramos una misma imagen desde distintos ángulos al mismo tiempo, desde arriba, desde abajo, etcétera, y todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces esa es como la gran innovación del cubismo, y gracias a ello, por ejemplo, Pablo Picasso, para muchos críticos de arte, es considerado el artista más importante del siglo XX. El expresionismo
Aun cuanto el año anterior en Historia del Arte vimos el romanticismo, que también también tomaba muy en cuenta las emociones, recordemos que, por ejemplo, en el caso del romanticismo eran emociones pero representadas como con personas, por ejemplo, como en La libertad guiando al pueblo, ¿sí? Que salen las personas detrás de una mujer y esa mujer representa la libertad. En el caso del expresionismo va más como hacia las emociones más oscuras, por decirlo de alguna manera, va más como hacia las emociones de una manera más dramática, más como hacia el dolor, ¿no? Como hacia la crisis existencial de cierta forma. Miren que cada vanguardia o cada época del arte va muy acorde con su época, ¿no? Con lo que puede estar ocurriendo a nivel de los cambios sociales. Y pues, por ejemplo, aparece Edvard Munch, que es el autor de la famosa obra El Grito, ¿no? Esta obra donde aparece alguien que no se sabe si es hombre o mujer, que está como ligeramente deformado expresando un grito como de angustia, con unos colores que pues nos llevan mucho que nos transmiten mucho esa emoción, esa amargura un poco, ¿no? de la obra. Entonces, el expresionismo va mucho hacia eso, ¿no? Tiene muy en cuenta como esas partes del ser humano. Por ahí también está, por ejemplo, el neoplasticismo, que al igual que el suprematismo se basa en figuras geométricas básicas, pero en este caso teniendo en cuenta que siempre aparezcan los colores primarios, pero intercalados como con unos neutros, con negro y blanco, pero normalmente son los colores primarios, y esto es muy particular del neoplasticismo. En el caso del dadaísmo, el dadaísmo es ese movimiento artístico de la vanguardia que se burla de todas las otras vanguardias, que se burla del arte en general. Ahí está, por ejemplo, la gran anécdota de Marcel Duchamp, que es pionero en el movimiento dadaísta. Dadaísmo precisamente tiene muy en cuenta como el dada precisamente, ¿no? Como un gagueo de un bebé. Y por ejemplo, en el caso de Duchamp, alguna vez llevó a un museo un orinal normal, un orinal masculino, y lo llevó como si fuera una obra suya, incluso le puso una firma y todo. Obviamente lo había comprado y pues lo llevó, y pues hizo mediante digamos, la influencia de un amigo que escribía sobre arte y que era muy leído, que la gente fuera a verlo, ¿no? Porque en el museo no lo querían exponer, creían que él pues estaba burlando, pues efectivamente, y pues se salió con la suya de cierta forma, porque la obra, y pues le puso como nombre Fuente, ¿no? Entonces ustedes colocan Fuente Dadaísmo o Fuente Duchamp, van a ver esa historia que es muy particular y dio inicio por ejemplo, a la instalación y otras técnicas de arte moderno muy representativas. En el caso ya de la pintura dadaísta, pues tiene muy en cuenta como esa burla, ¿no? Duchamp, por ejemplo, tiene una obra precisamente en la que interviene como una postal de la Mona Lisa, colocándole como unos bigotes como a lo mosquetero. Bueno, y gracias al dadaísmo aparece el surrealismo, y a la vez genios como en el caso de Salvador Dalí o Frida Kahlo en el caso a nivel latinoamericano, mexicana, y que es una gran exponente del surrealismo, que tiene que ver básicamente con esas imágenes que solo son posibles en los sueños, ¿sí? que aun cuanto parezcan muy reales, serían reales solamente en un sueño. Bueno, entre otras vanguardias son varias, pero aquí abordamos unas muy puntuales. Por ejemplo, también está el expresionismo abstracto, que pues ya es como lo abstracto de lo abstracto. Recordemos que lo abstracto es lo contrario a lo figurativo, es algo que no tiene como una forma definida, y pues aparece Jackson Pollock, que empieza a colocar lienzos en el piso y a lanzar pintura líquida de distintos colores, y a crear unos efectos visuales muy interesantes que pues no cualquiera que lance pintura de esa forma va a obtener, pero que en el caso de él funcionaba muy bien. Y
y pues incluso la técnica, ¿no? La manera de pintar quedó patentada como action painting, ¿no? Entonces es como una otra manera de hacer arte, ¿no? Pero bueno, ese es por el lado del expresionismo abstracto. Está también, por ejemplo, el op art, que es el arte de las ilusiones ópticas. Muchos de esos ejemplos que ustedes ven en internet, por ejemplo, esas imágenes en las que aparecen determinadas ilusiones de movimiento y cosas así, todo eso es muy del op art, que tiene que ver precisamente con el arte óptico, ¿no? Entonces es por ahí la cosa. El pop art, que pues es una vanguardia, digamos, muy utilizada a nivel publicitario, precisamente porque toma como elementos de la sociedad de consumo. Entonces, por ejemplo, Andy Warhol pinta latas de sopa de su marca favorita, o esa famosa composición de Marilyn Monroe de diferentes colores, pues precisamente por lo que ella es una estrella de cine, etcétera. También se toma mucho elemento del cómic, ¿no? en la representación de las imágenes. Tengamos muy en cuenta que cada uno de esos movimientos transmite algo, tiene como una personalidad en particular, y pues la idea es que con base en estas vanguardias vamos a hacer un ejercicio muy parecido al que hicimos el año anterior en Historia del Arte, pero eran épocas muy diferentes, era el arte clásico. Entonces en este caso pues vamos a representar mediante fotografías 5 obras de estas épocas. Ustedes escogen cuáles, pueden ser también varias de una misma, no importa, pero que nos basemos en la obra y pues mediante una fotografía tratemos de representarla. Ustedes habrán visto durante la cuarentena que un reto muy viral es el de representar mediante fotografías obras de arte, ¿no? Entonces por ahí sería más o menos la cosa. Lo que harían es, como les digo, escoger la obra, tomar la fotografía, pueden decidir organizar la composición para tomar la foto, pueden decirle a alguien que se las tome para que ustedes salgan allí también, ¿no? En medio de la composición, o pueden colocar el temporizador y pues ustedes mismos se la toman, etcétera, como ustedes quieran. Pueden utilizar efectos fotográficos de Photoshop también, o aplicaciones para darle un poco más la sensación de la obra que necesitan, pero entonces, como les digo, que ustedes tomen la fotografía y que sea basada en la obra. Para la entrega de este trabajo, cuando lo tengamos listo, vamos a colocarlo en el grupo de Facebook de 11, en el grupo que se creó precisamente para los trabajos de ustedes, y allí cada uno va a colocar sus respectivos trabajos. Le vamos a colocar como título Práctica de Historia del Arte, colocan el nombre de la persona, el grado y las fotografías, y además vamos a complementar esas fotografías con las fotos que ustedes escojan de las prácticas fotográficas que hicieron. Yo ya las he revisado, pero me gustaría pues que compartiéramos también esos trabajos. Sin embargo, pues en este caso voy a dejar que cada quien escoja qué fotos quiere compartir, ¿vale? Para que pues se sientan cómodos en ese sentido. Aun cuanto no las suban todas, recuerden pues yo igual las califico, pero sí quiero que coloquen algunos trabajos, ojalá todos, y pues sería pues todos allí, y serían pues todos los trabajos allí en esa publicación. Yo luego lo que haría es revisar en el mismo grupo de Facebook, y a cada uno entonces miraría que estén los trabajos últimos y algunos o todos de los anteriores. ¿Listo? Y pues como les digo, pues la idea es socializar a través de este medio los trabajos. Me interesa mucho que todos se vinculen a la página para que accedan al material que tienen allí y puedan disfrutar pues precisamente de las prácticas de educación artística. Tengan en cuenta que las personas que hasta ahora no hayan entregado absolutamente nada, ya la última entrega no compensaría pues como para ganar la materia. Entonces ya en lugar de hacer la última práctica, lo que harían las personas que no han entregado ninguna de las 3 primeras es hacer directamente la estrategia, y la estrategia es hacer el trabajo completo pero con nota de estrategia, ¿sí? Eso lo digo para las personas que no me hayan entregado absolutamente nada, ni en la primera, la segunda o la tercera entrega. Y bueno, jóvenes, esa es entonces la práctica final de educación artística. Todas y cada una de las prácticas, incluyendo hasta lo que vimos a comienzo de año,
incluso la edición musical, incluso el edu.dj que está en internet, o el Audacity, etcétera. Son herramientas que en esta época de cuarentena pueden utilizar para explorar otros ámbitos creativos, otra manera de pasar el tiempo de una manera muy productiva. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Aparte pues de las prácticas que estamos realizando ahora. Y pues nada, jóvenes, esa es la práctica. Cualquier inquietud me la pueden consultar cuando quieran, y muchos éxitos con esta práctica. Que la disfruten mucho, que estén muy bien. Chao.